En una entrevista técnica me hicieron preguntas relacionadas al polimorfismo. El entrevistador pregunta, ¿qué es polimorfismo? Y contesto, el polimorfismo es la capacidad que puede tener un objeto de comportarse de diferentes maneras. El entrevistador pregunta, ¿y cuáles son los tipos de polimorfismo? Y yo contesto, por sobrecarga, por interfaces, y en ese momento fue interrumpido por el entrevistador con este comentario. Por interfaces, el polimorfismo por interfaces se da por herencia. Al escuchar esto, traté de explicar que existía una diferencia entre herencia e interfaces, sin mucho éxito. Y el entrevistador decidió continuar con otras preguntas. Al finalizar la entrevista, sentí la necesidad de revisar la teoría relacionada con el polimorfismo, ya que hace ya algún tiempo que no revisaba estos conceptos. Lo primero que quise verificar fue la definición de polimorfismo. ¿Qué es polimorfismo? La palabra polimorfismo se compone de dos raíces griegas, poli, que significa muchos, y morfos, que significa forma. Literalmente significa muchas formas, y se refiere a la capacidad de un objeto de tener múltiples formas o comportamientos. Pues hasta allí, todo bien. Entonces decido buscar tipos de polimorfismo. Pues para mi sorpresa, la mayoría de los artículos que conseguí por internet decían que había dos, por sobrecarga y por herencia. Esto no tenía sentido para mí, porque el concepto de polimorfismo por herencia no abarca el polimorfismo por interfaces, y el polimorfismo por interfase es algo bastante común en proyectos de desarrollo con lenguajes de orientación a objetos. El uso del patrón de inyección de dependencia es un ejemplo claro de esto. ¿Es entonces la implementación de interfaces un tipo de herencia? La respuesta es no. Lenguajes como C# o Java son lenguajes que soportan herencia simple. Esto quiere decir que una clase derivada puede tener solo una clase base. Sin embargo, puede implementar múltiples interfaces. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre herencia e implementar una interfaz? La herencia es un mecanismo que consiste en basar un objeto o clase a partir de otro. La herencia permite la reutilización de comportamientos de una o más clases bases o padres y la posibilidad de extender este comportamiento en una clase hija o derivada. La herencia se utiliza para establecer una relación jerárquica entre clases y se representa mediante una relación es-un. Por ejemplo, un perro es un animal, un avión es un medio de transporte. ¿Qué es la interfaz? Se define como el conjunto de métodos que una clase debe implementar. La interfaz establece un contrato entre la clase y el código que la utiliza. Las interfaces se basan en la relación puede hacer o tiene capacidad de. Ok, sintetizando a nivel teórico, podemos decir que tanto la implementación de interfaces como la herencia son simplemente relaciones entre tipos de datos, pero de distinta naturaleza. Pero esto aún no resuelve mi duda porque hay tanta definición que indica que el polimorfismo es por herencia. Hay una pieza faltante en todo esto. Seguí buscando y encontré dos clasificaciones de tipos de polimorfismo. Polimorfismo en tiempo de compilación o estático. Ocurre durante la etapa de compilación del programa y se basa en el concepto de sobrecarga de métodos. Polimorfismo de tiempo de ejecución dinámico. Ocurre durante la ejecución del programa y se basa en la herencia y la capacidad de los objetos de una clase derivada de ser tratados como objetos de su clase base. Ok, volvimos al principio. Veamos la segunda. Ad hoc es lo que conocemos como sobrecarga. Paramétrica es la que conocemos en lenguajes como Java o C# como generic. Interesante. Nunca había visto los genéricos como un tipo de polimorfismo, pero tiene sentido. El tercero es subtipo. Es el polimorfismo que se basa en subtipos. Ahora, ¿qué son subtipos? Un subtipo es cuando un tipo de dato está relacionado con otro tipo de dato por alguna noción de sustituibilidad. Sustituibilidad es un principio de la orientación a objetos en donde un objeto puede ser reemplazado por un subtipo sin que el programa falle. Y creo que justamente este es el concepto donde se da la confusión. Por lo general se cree que subtipo y herencia son lo mismo y por eso se usan indistintamente. El polimorfismo por subtipo
es el que se da entre tipos de datos que tienen una relación que permite el principio de sustituibilidad. Este concepto incluye la herencia e implementación de interfaces. Esto tiene mucho más sentido. Ahora bien, ya con toda esta información, podríamos clasificar los tipos de polimorfismo de la siguiente manera. Polimorfismo de tiempo de compilación o estático, que ocurre durante la etapa de compilación del programa. Este a su vez se clasifica en ad hoc. Es conocido como polimorfismo por sobrecarga de métodos. Este tipo de polimorfismo permite tener varios métodos compartiendo el mismo nombre. Paramétrica es el tipo de polimorfismo que se logra con el uso de generics. Ahora, polimorfismo en tiempo de ejecución, el cual se clasifica en subtipos y se da por la posibilidad de sustituir un objeto por otro siempre y cuando exista algún tipo de relación entre estas. Y dentro de las relaciones soportadas son herencia e implementación de interfaces. Con esta clasificación creo que hemos podido unificar algunos conceptos y términos relacionados con el polimorfismo. Sin embargo, es importante resaltar que cada lenguaje de programación puede tener variantes en la forma como se implementa el polimorfismo. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que esta información les sea útil. Nos vemos en la siguiente sesión.